minutos se pasaron de las 11 de la mañana en toda la República Argentina. Nosotros, por supuesto, aquí desde De Libres para el Mundo, perdón. Vamos de nuevo. De Libres para el Mundo, por supuesto, vamos a entrar con algo que ya veníamos adelantándolo, ¿no? También promocionándolo desde las redes de nuestras, y como también, bueno, oralmente. Correcto. Aquí en el programa. Exactamente. Para nosotros es un placer. Yo digo, he tenido la oportunidad de conversar con él en varias ocasiones, ¿no? Una persona que es muy didáctica, y esto es súper importante para quien por allí no entiende mucho de lo que tiene que ver con el ruido político, por denominarlo de alguna manera. Pero además también hablamos de una persona que ocupó varios cargos selectivos de la provincia. Él es docente, de hecho, en la Universidad Nacional del Nordeste, en la carrera de Derecho. Además, bueno, por supuesto, en este momento está cumpliendo, ¿no? como senador, su mandato como senador nacional por la provincia de Corrientes, y es el candidato a vicegobernador que lo acompaña, ¿no? Que acompaña en la fórmula el actual gobernador Gustavo Valdés también. Y lógicamente estamos hablando del senador, del doctor Pedro Brayer Pocar. ¿Cómo le va? Buen día, un placer de saludarlo nuevamente. Yamila Ibarra y Rubén Sánchez aquí desde Libres para el Mundo. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Yamila. Buen día, Rubén. Bueno, antes que nada, darle la bienvenida, agradecerle también este espacio que se ha tomado para conversar con nosotros, porque entendemos que, bueno, son días muy frenéticos, ¿no? Son días, bueno, de muchas actividades también, y hay también una ansiedad muy grande para lo que va a suceder el próximo 29 de agosto. Efectivamente, son días muy intensos. Pero le debo decir también que esto no cambia en nada, no cambia en mucho lo que es el ritmo habitual del gobierno provincial. Y en mi caso, las veces que pude acompañar, que no siempre ha sido así porque tenía mis obligaciones en el Senado en Buenos Aires, pero el gobernador ha sido un hombre que siempre, toda la semana, estaba por lo menos 2 días en el interior. Y ahora sí hay un poco más de intensidad, porque siempre ahí se combina un poco lo que es labor institucional en algún lugar y en otro lugar la labor política, así que sí es un poco más intenso. Bueno, pero de todas maneras, hablando un poco, ¿no? Como este repaso, digamos, como senador nacional, le ha tocado estar durante la gestión del ingeniero Mauricio Macri, y esa transición también con el presidente Alberto Fernández. ¿Cómo ha vivido todo esto dentro del Senado de la Nación? También con el regreso, ¿no? Como, bueno, y en este caso como presidente de la Cámara de la senadora Cristina Fernández. Bueno, yo siempre he jugado tanto en el gobierno anterior, en el oficialismo, como en el gobierno, ante el gobierno actual como opositor, pero siempre mantuve una conducta que tiene que ver con la defensa de los intereses de la provincia de Corrientes, inclusive en el gobierno anterior. Creo que nunca jamás se aprobó ningún tipo de ley que perjudicara a la provincia, todo lo contrario. Las leyes que salieron beneficiaron, y en algunas yo tuve que ver en su autoría, fueron para total beneficio de la provincia. Y en mi papel como opositor he tratado de ser un opositor razonable. Me he opuesto en algunas cosas, como en la reforma judicial, y me he opuesto con vehemencia, como la reforma judicial, la reforma del Ministerio Público, que al final los hechos terminaron dándonos la razón, porque quedaron ahí varados en la Cámara de Diputados, pese a tener media sanción del Senado con la insistencia del oficialismo. Pero acompañé otras cosas. Voté a favor todo lo relacionado con la pandemia, voté a favor todo lo relacionado con renegociación de la deuda y con las cuestiones presupuestarias, porque entiendo que son componentes básicos con los que debe contar un gobierno para funcionar normalmente. Y por supuesto que todas estas decisiones que yo tomé las hice en común acuerdo con el gobernador, porque no se olvide que yo como senador represento a la provincia. Claro.
Por otro lado, no digo, centrándome en lo que es la Cámara de Senadores, lógicamente, bueno, y lo que lo va a tener, ¿no? Hasta el 10 de diciembre como senador representando la provincia de Corrientes, fue un año, ¿no? Un año y medio de intensos debates también y, lógicamente, atravesado todo esto por la situación de la pandemia del COVID. Pero hablemos un poco de lo que fueron por allí los sacudones a nivel social, por ejemplo, con la discusión sobre la ley del aborto, bueno, el tema de las vacunas, muchos pedidos de informes también. Bueno, ¿qué ha dejado este paso y esto último tiempo, sobre todo, como, bueno, a usted, ¿no? Como senador. Bueno, en primer lugar, yo estoy satisfecho por la tarea realizada en el Senado, no solamente en cuanto a las leyes que se pudieron aprobar, por ejemplo, la ley de creación del Parque Nacional Liberá, del cual yo soy autor conjuntamente con el ex senador Pinedo, parque que surge a partir de la generosa donación de más de 200.000 hectáreas del ya fallecido señor Tonkin y de su esposa. He trabajado en otras leyes muy importantes que tienen que ver con la salud y también adquirí una gran experiencia porque al haberme desempeñado 4 años como presidente de la Comisión de Seguridad y Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano, que tiene su sede permanente en Panamá, y ahí representé al Congreso argentino, no solamente al Senado. Era la única presidencia que tenía Argentina en ese momento. También adquirí una enorme experiencia en temas tan delicados como estos. Así que todo eso lo voy a volcar a la provincia, a favor de la provincia, de la gestión de gobierno. También nunca he dejado de estudiar y de prepararme y actualizarme. Yo soy un hombre que nunca dejo de estudiar, un poco porque entiendo que todo político tiene esa obligación, y otro poco porque soy docente de la facultad, estoy a cargo de la Cátedra de Derecho Político de la Facultad de Derecho de la UNE, entonces también tengo la obligación de estar permanentemente actualizado. Pero además una cosa que permite Buenos Aires es haber contado con el asesoramiento de gente de primerísimo nivel. Por ejemplo, me asesoraba de manera honoraria uno de los mayores tributaristas argentinos que tiene uno de los estudios más grandes de Buenos Aires, que es el doctor Litvin, que es correntino, y él generosamente me asesoraba sin ningún tipo de costo, ¿no? O lo tuve como asesor mío al actual rector de la Universidad Torcuato Di Tella. Él pasó de ser asesor mío a ser rector de la universidad. Imagínense el nivel de gente que está. Eso permite Buenos Aires, ¿no? Así que, bueno, todo eso lo voy a volcar para la provincia, y obviamente todo eso también está a disposición de quien me va a reemplazar en el Senado, que es un hombre de Paso de los Libres, a quienes ustedes conocen bien, que es el amigo Pepe Koviski, ¿no? Después vamos a preguntarle algunas cosas sobre el candidato, ¿no? El precandidato a senador también nacional, Eduardo Vizqui, cómo lo ve, pero la palabra por ahí de mi compañero, sobre todo. Sí, lo estaba escuchando, ¿no? Y tiene que ver justamente con algo que le preguntaba a Yamila con respecto a que, bueno, entendiendo de que hasta el próximo 10 de diciembre va a continuar en el Senado, y algo por ahí contaba, ¿no? Con lo que le iba a preguntar con respecto a que durante todo este tiempo, ¿no? Que aprendizaje ha quedado, ¿no? Que le ha quedado en el Congreso de la Nación, y cuáles son las expectativas que tiene en el caso de que la provincia el próximo domingo lo acompañe y lo ponga como vicegobernador. Y bueno, mire, hay cosas que uno aprende en Buenos Aires, y hay otras cosas que uno ve que la provincia ha avanzado más que la nación. Ajá. Por ejemplo, yo fui consultado por organismos no gubernamentales y también tuve algunas charlas con gente del gobierno nacional, conversaciones en eso. Sí fui consultado por organismos no gubernamentales en lo que es la formación de un Consejo Económico y Social. Y acá en la provincia, a mí me tocó en la anterior gestión organizarlo y darle vida al Consejo, que ahora está plenamente vigente, a lo mejor no con el ritmo que yo quisiera, pero que yo le pienso dar una gran intensidad de trabajo, porque
Pero entonces, ¿cuál es el aprendizaje? Que hay cosas sí que uno puede acceder en Buenos Aires que están fuera de nuestro conocimiento, pero hay muchas cosas que también hemos hecho bien nosotros, mucho antes que la nación. Eso es una cuestión muy interesante porque eso es lo que rescata, para mí lo que hay que rescatar, que es el valor que existe en el interior. Mira, hace pocos días ahora vinieron a acompañarme acá mi asesor de prensa, que son mis dos asesores de prensa, que son dos hombres con mucha experiencia. Uno trabajó muchos años en uno de los principales diarios argentinos y el otro es un antiguo periodista parlamentario. Y yo le llevé a ver algunos medios de difusión del interior y de Corrientes, y la verdad que están sorprendidos. Entonces, lo que ustedes hacen todos los días desde el interior y lo que hacemos acá es crear. Entonces, es emprender, es luchar muchas veces contra la adversidad que nos fija la distancia. Entonces, todo eso es aprendizaje que uno ha hecho este tiempo y que yo creo que me va a ser de enorme utilidad si la ciudadanía decide honrarme con este cargo para el que estoy postulado. Bueno, de hecho, las encuestas y los números no le dan como favoritos bueno, a esta fórmula también para el próximo 29 de agosto. Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Desde lo académico y demás, desde su formación, en una entrevista usted había comentado que se recibió del colegio secundario en Estados Unidos, ¿no? Con otro manejo también desde el concepto por allí de tienen, digamos, ellos son más emprendedores, se le dan otro lugar, ¿no?, de importancia a la juventud dentro de lo que tiene que ver con lo político también. Y pregunto, ¿no? ¿Esto fue lo que de alguna manera lo incentivó para entrar para estar a pleno en la vida política? Mire, a mí me gustaba a mí me gusta la política desde que estoy en primer año de la secundaria. Yo ya leía estadísticas, me apasionaba. Lo que me permitió la experiencia en Estados Unidos fue haber vivido en directo una elección primaria, que es la esencia del proceso electoral norteamericano. Es una cuestión que dura más o menos 3 meses y es demoledor, porque ahí quedan por el camino personas, hombres y mujeres que han estado luchando por años y deciden postularse a la presidencia y no se les da, y bueno, no sabe si tienen o no un futuro político. Es extremadamente competitivo. Pero ahí uno ve la esencia del sistema, cómo funciona una democracia con partidos políticos. Y eso me terminó de consolidar mi vocación. Yo hasta la carrera que estudié, porque a mí me gustaba mucho la medicina, empecé a estudiar medicina, después me cambié a abogacía porque dije, no voy a ser un buen médico si me dedico a la política. No quiere decir que no haya buenos médicos que sean políticos, pero yo quise formarme de entrada en una carrera que tuviera que ver, y de hecho el doctorado que tengo es también relacionado con la ciencia política. Así que yo me formé para esto, pero uno nunca termina de aprender. Por eso es que trato constantemente de estar actualizado. Y cuando uno decide abrazar una carrera como esta, deja de lado otras cosas. Eso también a veces no se ve. Yo estoy muy orgulloso de mi profesión y siempre digo, a mí júzguenme por lo que tengo. Si lo que tengo está acorde con los cargos que he desempeñado, creo que he pasado el examen. Pero, y estoy tranquilo, y invito a quien quiera a hacer una auditoría sobre mi patrimonio, que es bastante limitado, por cierto. Pero elegir una profesión como esta es dejar de lado otras cosas en la vida. Es decir, la única actividad que no dejé de lado es la docencia, porque también la materia que enseño tiene que ver con, yo soy profesor de Derecho Político, ahora estoy a cargo de la cátedra. Ahí en ese caso es otro el desafío, ¿no? El desafío tiene que ver con la objetividad y he tratado siempre de mantenerla. Por ahí escuchaba también de que con vistas a la provincia, ¿no? Mirando la provincia, dice que está por fin viendo la provincia que, no sé si viendo nacer, ¿no?, la provincia que por allí en su momento soñó. ¿Sigue siendo así? Sí, mire, Corrientes fue una de las grandes provincias argentinas al comienzo de la nacionalidad. Por eso aportamos tanto al nacimiento de la Argentina.
Corrientes estaba al nivel de Córdoba, de Santa Fe, hasta, no de Buenos Aires, porque Buenos Aires con el tema de la aduana siempre nos sacó una ventaja a todos, ¿no? Pero en algún momento, y yo creo que más fruto de políticas centralistas erradas, erróneas, fuimos perdiendo, fuimos retrocediendo en la historia. Pero Corrientes, a su vez, ha proveído de material humano, recursos humanos a provincias nuevas. Por ejemplo, todo lo que eran los maestros correntinos que iban a enseñar al Chaco cuando el Chaco era todavía territorio nacional, los abogados que iban a trabajar, los médicos, los ingenieros. Corrientes tiene un potencial enorme y eso yo traté de sintetizarlo ahí en Paso de los Libres cuando hicimos la presentación de candidatos y yo dije que con el discurso que está llevando adelante y con el programa de gobierno que está ejecutando, no que va a ejecutar, sino que está ejecutando el gobernador Valdés y que lo piensa seguir e incrementar, yo dije el triunfo del 29 de agosto va a ser una especie de anuncio a la Argentina de que Corrientes está volviendo. Corrientes estamos volviendo a ser la provincia grande que fuimos en algún momento. El gobernador ponía un ejemplo que es contundente. Cuando fue la convención constituyente que le dio nacimiento a la actual Constitución Nacional, Corrientes tenía tantos diputados como Córdoba, y creo que uno más que Santa Fe. Así que imagínense el protagonismo que teníamos. Y en algún momento se perdió. Yo creo que fuimos víctimas de algunas políticas, alguna geopolítica, que eso no se puede probar porque no está escrito en ningún lado, pero es obvio. Yo le hago una pregunta muy sencilla que ustedes conocen. ¿El puente que ustedes tienen con Uruguayana es ferroautomotor, es así o no? Es así. Bueno, la trocha brasileña es completamente distinta a la trocha argentina. Entonces, ¿qué sentido tiene que sea ferroautomotor? Y le digo esto porque en algún momento habíamos estudiado la posibilidad de, a través del tren, transportar productos correntinos al puerto de la zona de Porto Alegre para que fuera más barata la exportación. Porque acá sale tanto muchas veces llevar los productos del lugar de origen al puerto de exportación, que normalmente es Buenos Aires o zonas cercanas, que del puerto de exportación al destino. Es increíble, pero es así. Entonces, en algún momento estudiando y nos encontramos con esa limitante. La trocha ferroviaria de Brasil es distinta a la nuestra, entonces hasta se estudió en algún momento de establecer un tercer riel. Fíjense ustedes las cosas que había que... Ahora, bueno, esto quedó tarde porque vino un gobierno que se llevó puestos los ferrocarriles, ¿no? Que se hagan cargo los que pertenecen a ese pensamiento político, no es el nuestro. Bien. Se llevaron los ferrocarriles, ¿no? ¿O no es así? Los remataron, sí. Dijo, ¿no? Entre otras cosas, porque también la navegación del río Paraná, con prácticamente el remate que se hizo de la flota fluvial del Estado argentino cuando gobernaba el justicialismo en la década del 90, terminó siendo hoy una vía de transporte casi exclusivamente del comercio del Paraguay. Hay que estar parado acá en la costanera y ver cómo pasan los trenes de barcaza cada 15 minutos, que es todo el comercio exterior paraguayo, ¿no? Exactamente. Bien, a ver, lo llevo un poquito a lo que tiene que ver con lo que va a ocurrir este próximo fin de semana, y en este caso, la pregunta es ¿qué opina con respecto al sistema electoral actual aquí en nuestra provincia? Entendiendo de que el próximo domingo el correntino, ¿no?, cuando ingresa al cuarto oscuro se va a encontrar con más de 50 boletas solamente para votar 2 fórmulas. ¿Qué cree usted ¿cree usted que esto debería ser modificado? Mire, ese es más un desafío para los partidos que formamos las alianzas. Porque lo que la gente no va a dudar es que el que quiera votar al doctor Valdés va a leer Valdés. Y el que quiera votar a Ríos, leerá a Ríos. ¿Me explico? Eso la gente no va a tener dudas. El problema es más para los partidos, para nosotros como cuestión interna. ¿Por qué hay tantas boletas? Porque dentro de la alianza cada partido lleva su propia identificación. Al haber 2 fórmulas podrían haber 2 boletas nada más. Pero como somos una alianza, cada uno decide mantener su individualidad, entonces el desafío es para nosotros, no para la gente. Claro. ¿Me explico? Es decir, la gente sabe, el que quiere votar a Valdés no tiene la menor duda que va a encontrar una boleta que diga bien grande Gustavo Valdés. El que quiera votar a la otra alternativa también la va a encontrar. Pero el problema es para nosotros, es decir, si yo necesito que la mayor cantidad de boletas sean de la 169, que es mi objetivo ya interno
¿verdad? Bueno, eso ya es un problema para nosotros, cómo tenemos que hacer las Claro, cómo cosas. hacerle llegar O, también la boleta a la gente, ¿no? De todas sí, maneras, porque eso es lo que... el reparto domiciliario de boletas, el publicitar, expresar a través de los medios, a través de las redes, qué boletas representan. Eso, les reitero, eso ya se transforma en una competencia un poco interna, ¿no? El problema interno más que nada. Pero el ciudadano, sí, va a encontrar un montón de boletas, pero lo que no tiene ninguna duda y ningún peligro, cualquier ciudadano, es que si le quiere votar al doctor Valdés, va a saber que dice doctor Valdés porque está en la letra de molde bien grande, y el que quiere votar a otra opción también lo va a encontrar. Claro. Senador, perdón, ¿no? Pero quería llevarlo para otro lado, porque en este momento se está hablando mucho de lo que tiene que ver con la reestructuración de la deuda, ¿no? Argentina tiene los números en rojo, y usted entiende muy bien de esta situación porque, bueno, lamentablemente hubo un hecho político que marcó su vida también, ¿no? Que fue en el año 99, lo que sucedió en nuestra provincia, y hablaba en su momento también de los números en rojo que estaba manejando en aquel entonces la provincia de Corrientes. ¿Cómo ve las negociaciones desde su experiencia, por supuesto, del ministro de Economía o de esta gestión, ¿no?, nacional? Bueno, mire, yo le veo cosas positivas y cosas negativas. En primer lugar, quiero aclarar que yo le voté todas las cuestiones que tienen que ver con la deuda externa, ya se lo dije al comienzo de esta conversación, porque sí, a mí me tocó recibir una deuda que no era mía, obviamente. Yo había asumido recién y tenía un vencimiento por 230 millones de dólares. Y por otra parte, materialmente, también recordando, ¿no?, de que usted era el candidato en principio a vicegobernador, digamos, ¿no? Entonces es como que... Claro, supongamos que hubiese sido otro el gobernador. Era una deuda que empezaba a vencer allí. No era una deuda contraída por mi gobierno. Eso es obvio, no hay tiempo para hacerlo. Yo, a lo mejor si yo contraje una deuda se hubiese pagado 10 años después. Yo estaba pagando a mí me empezó a vencer la deuda que venía de antes. ¿De cuánto era esa deuda? Era bastante, pero los bancos estaban propicios a refinanciar. Pero no quiero volver sobre ese tema. Lo que sí me acuerdo perfectamente es que el primer año vencían 230 millones de dólares que estaban calzados con garantía de coparticipación federal. O sea que ese dinero era como un embargo al sueldo, ¿vio? Eso directamente no entra. Nada más que cuando usted le embargan el sueldo hay un porcentaje que le pueden embargar. Ahí no, ahí se embargaba al 100%. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que quiero decir es que con esa experiencia que usted señaló muy bien, yo he acompañado al gobierno nacional, porque cuando un ministro o un presidente se tiene que sentar frente a los acreedores y le dice, mire señor, no le puedo pagar en estas condiciones, vamos a buscar otras, es muy importante para ese negociador tener todo el mayor respaldo político detrás. Eso es lo que me enseñó a mí la experiencia. Por eso yo voté, porque está en juego la tranquilidad de los argentinos. Ahora, ¿qué es lo que yo veo como negativo? Que hubieron debates como los siguen habiendo dentro del propio gobierno nacional. Y eso lo sabemos todos. Están quienes dicen hay que acordar con el Fondo Monetario, están quienes dicen no hay que acordar con el Fondo Monetario. Entonces, cuando uno va a negociar la deuda, tiene que llevar un mensaje único y muy claro y muy bien estructurada, porque una refinanciación, el proyecto de refinanciación tiene que estar perfectamente estructurado para que sea viable, para que resulte viable. Pero lo primero que tiene que haber, entonces, el acuerdo político que los opositores le dimos, porque todo el bloque nuestro votó a favor, no lo están teniendo ellos por sus propios conflictos. Claro. Bien, pensando un poquito a futuro, ¿no? Y en el caso de que el próximo domingo Corrientes decida, ¿no?, que termine siendo vicegobernador luego del 10 de diciembre, y entendiendo que el vicegobernador ocupa el cargo de presidente en el Senado de la provincia, ¿con qué Senado usted cree que se va a encontrar? Bueno, yo creo que hay un Senado de lujo hoy. Ahí hay hombres y mujeres con mucha experiencia. Está un exgobernador como el doctor Ricardo Colombi, un exministro de Hacienda como el contador Bastorre, un experto en salud como el senador Dos Santos, el senador Brear, es un hombre que ha sido
candidato a gobernador y legislador nacional, que tiene, es un gran emprendedor de determinados temas como la forestoindustria o ahora el tema de la hidrovía. Así sucesivamente, la oposición también tiene buenos referentes dentro del Senado. El senador Flinta es el hombre que además es el director del proyecto Iberá, que es uno de los temas que más han avanzado en la provincia. Entonces, es un Senado de lujo, la verdad. Yo creo que me va a tocar una tarea sencilla en ese aspecto. La única cuestión va a tener que ver con armonizar las opiniones, porque así como tienen todos experiencia, también tienen sus opiniones y sus pensamientos. Claro. Bueno, hay que buscar, y en eso trataremos de poner la mejor buena voluntad. Y por otro lado también el doctor Ricardo Colombi, ¿no? Que fue quien... Por otro lado también el doctor Ricardo Colombi, el arquitecto, digamos, de esta alianza gobernante. Sí. Fue el primero al que mencioné cuando nombré a todos los senadores. Claro. Porque el vicegobernador no participa de los debates, solamente los conduce y solamente vota en caso de empate, tampoco vota y no puede hacer uso de la palabra. Si, por ejemplo, supongamos senador Dos Santos, que es el vicepresidente primero, le toca presidir una sesión por ausencia del gobernador y quiere hacer uso de la palabra, él puede perfectamente bajarse a su banca y hacerlo. En cambio, el vicegobernador no. Tiene que solamente presidir, lo que implica también que si uno recibe por ahí algún reto, no tiene cómo responderlo, ¿no? Nah. Pero bueno, para eso, indicadores amigos. Esto ha pasado en el Senado de la Nación. Esto ha pasado de que a veces, sobre todo cuando era presidente la licenciada Gabriela Michetti, por ahí algunos senadores la retaban y ella no podía contestar. Entonces, los senadores aliados éramos los que dábamos la respuesta. Eso yo le hablo de mi experiencia en el Senado Nacional. Bueno, y el presidente, ¿no?, del Senado sale con una gastritis galopante del recinto. Pero es una experiencia realmente muy, muy interesante. La pregunta pasa por ahí también, ¿no? ¿Cómo ven en este caso, los colegas suyos o los senadores nacionales, ¿no? Todos los cambios que han habido, que ha impulsado la provincia de Corrientes, sobre todo en los códigos procesales? Ayer lo hablábamos con la diputada y candidata también a diputada en primer término, Ani Pereira, ¿no? El tema de que Corrientes fue precursora en estas modificaciones, en estos cambios sustanciales que han habido en estos códigos procesales. Bueno, son todos temas sobre los que hay que trabajar, lo mismo que algunas leyes, algunos proyectos que están pendientes. Sí, Corrientes siempre ha sido precursora en materia de legislación. La constituyente de 1993, que fue un año antes de la constituyente nacional, un año y pico antes, ya incluyó en su cláusula transitoria temas que tenían que ver, por ejemplo, con la defensa de los derechos ambientales, cosa que recién se va a incorporar en la Constitución Nacional años después, o la adhesión a los pactos internacionales como el de San José de Costa Rica, que recién lo va a hacer la Constituyente Nacional un año y pico después. Cosas, y eso tiene el desafío. Yo creo que más que legislativo ahora ya va a ser de los poderes que los tienen que implementar, sobre todo el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en materia de recursos, ¿no? Por otra parte también, ¿no? Pensaba, bueno, hablaba de lo que tiene que ver con el medio ambiente, que es una problemática que hoy está, bueno, atravesando el mundo entero, ¿no? Y lo estamos viendo a través de distintos fenómenos. Bueno, ¿cómo lo ve, ¿no?, al doctor Gustavo Valdés en este sentido, al gobierno de la provincia de Corrientes también con respecto al medio ambiente? Bueno, gran parte del desarrollo de la provincia de Corrientes, de los planes de desarrollo, los que están en ejecución y los que están proyectados, están profundamente ligados al medio ambiente. Fíjese que Corrientes tiene como uno de los pilares nuevos de su economía el turismo. ¿Cuál turismo? El turismo que tiene que ver con la naturaleza. Corrientes está ganando un prestigio mundial en materia de productora de naturaleza. ¿Y por qué? Que tiene que ver con haber salvado de la extinción a especies que estaban a punto de perderse, como el ciervo de los pantanos, como la nutria, como hasta el propio carpincho, que estaba en su momento tan castigado, ¿no es cierto?, a
haber salvado a esas especies, porque hoy están salvadas, y haber recuperado también especies extintas, como el oso hormiguero, como el tapir, el guacamayo de cuello colorado, o como el propio jaguarete, que en una experiencia muy interesante de semilibertad está volviendo, y que ya solamente existía en el chamamé, porque como dice el chamamé, que alguna vez se oyó bramar a jaguarete, así como una cosa del pasado. Bueno, eso, ¿qué significa ese prestigio a nivel mundial? Que mucha gente que le gusta esto, que quiere ver naturaleza y que tiene mucho dinero, viene a Corrientes. El turismo europeo, el turismo canadiense, el turismo norteamericano. Entonces, esos son los que dejan muy buenos recursos en la provincia. Ahora, lamentablemente, gran parte de eso está interrumpido por la pandemia porque la gente no puede entrar a la Argentina, pero eso se va a recuperar. Entonces, nuestro desarrollo o la producción de energía eléctrica a partir de biomasa, es decir, a partir del sobrante de lo que antes se quemaba y ahora va para producción de energía, eso tiene que ver con la energía amigable con el ambiente. O las investigaciones que se están haciendo en materia de energía solar o de energía eólica. Es decir, el desarrollo de la provincia está profundamente ligado a los temas ambientales. Y el hecho de que exista un proyecto Iberá, que es presidido por un senador que además tiene mucho peso político individual, como es el senador Sergio Frinta, demuestra que esto es una política de Estado para Corrientes. Así que yo le digo siempre a la gente que es sensible a los temas ambientales, quédense tranquilos, porque nuestro desarrollo está totalmente ligado a lo que es la preservación del medio ambiente y de nuestros recursos naturales. Por un lado también hablaba de la pandemia, ¿no? De todo lo que limitó también esta pandemia, que por fortuna nosotros tenemos una mirada bastante optimista, ¿no? Por delante de decir, bueno, parece ser y confiamos en que pronto podamos salir de esta situación. ¿Cómo ve el manejo de la pandemia, tanto del gobernador Gustavo Valdés, que de alguna manera fue como un visionario también al plantear la construcción del hospital de campaña, cuando muchos dijeron, en algún momento va a llegar, pero es poco probable que llegue, y él en cambio puso manos a la obra, ¿no? Y bueno, de hecho hoy tenemos un hospital de campaña que pasa a ser un poco como ejemplo también dentro del país. Pero bueno, ¿cómo vio el manejo de la pandemia, tanto a nivel provincial como nacional también? Bueno, mire, yo creo que en el nivel provincial usted lo ha sintetizado perfectamente bien. Cuando yo me enteré que se estaba construyendo el hospital de campaña, a mí me apasionan los temas de salud por haber sido ministro del área, 4 años. Yo le pedí permiso al gobernador para ir a visitar la zona, me dijo, por supuesto. Y la verdad es que me quedé sorprendido, porque uno, cuando le contaban que estaban adaptando, lo que piensa que están poniendo camillas en las aulas, las antiguas aulas de la escuela. Cuando vi lo que se estaba instalando, una central de oxígeno la más grande de la ciudad, los metros y metros de cañería para transportar el oxígeno, los tableros de cabecera, lo que iba a ser la instalación de un tomógrafo en ese momento, ahora son 2, y así sucesivamente, yo dije la verdad, ojalá que esto nunca sea necesario. Desgraciadamente la experiencia mostró no que era necesario, que era imprescindible, porque le digo claramente, si no hubiésemos tenido hospital de campaña, y esto yo he hablado con profesionales que están tanto en la salud pública como en la salud privada, porque tengo muy buenos amigos en ambos sectores, hubiese colapsado el sistema de salud, público y privado. Porque usted imagínese, si usted tiene que derivar a un sanatorio o a un hospital un paciente con COVID, con alto nivel de contagio, ¿qué hace con todo ese servicio? No puede funcionar. O si usted tiene un personal que viene a una guardia y resulta que se ha contagiado, todo el turno tiene que quedarse aislado y a usted se le acaba toda una guardia, la complicación que hubiésemos tenido si no existía el hospital de campaña. Y la verdad es que él fue un visionario, porque acuérdense que empezamos en todo esto con un ministro de Salud de Nación y que no era un improvisado como el doctor González García, y dijo de entrada, no, a mí no va a llegar el COVID. La verdad que fue una gran equivocación, a todos nos puede pasar. Pero en ese contexto, tomar la decisión como política de Estado de hacer el hospital de campaña, nunca vamos a saber a ciencia cierta cuántas vidas se salvaron. Pero yo le aseguro que la tasa de letalidad nuestra está muy por debajo de la media nacional. Por algo es, porque se hicieron bien las cosas.
Y ya que hablamos de COVID, yo le quiero rendir especial homenaje a la gente del Hospital de Paso de los Libres, a su director, que es mi amigo, y a todo el personal del hospital, porque sé que ustedes tuvieron que aguantar una de las experiencias más duras cuando gran parte de el contagio podía venir de algunas zonas de Brasil, y ustedes son la vía de comunicación más directa que tenemos con ese país hermano, al que yo quiero profundamente, pero esto es parte de la realidad. Entonces yo quiero rendirles mi homenaje a todos los que trabajaron en eso, en el área de salud, como también a los que trabajaron en la parte de seguridad y la parte social, que es son los otros componentes de todo esto. Pero mi homenaje en especial a la gente del Hospital de Paso de los Libres, a su director y a todos los integrantes del mismo. Bien, ahora haciendo un poquito hincapié, ¿no? Aquí en nuestra ciudad. Ya que estaba hablando. Exactamente, está hablando aquí de Paso de los Libres, y por ahí lo nombraba también al principio de la charla al doctor Eduardo Visky. ¿Cómo lo ve usted en el caso de que Peteco llegue a ser senador nacional? Yo creo que va a ser un gran senador. Él tiene experiencia de haber administrado, porque fue 2 veces intendente de Paso de los Libres. Hasta hoy es un hombre de una figura de mucho prestigio en la ciudad, ustedes lo saben mejor que yo. Tiene la experiencia de haber sido funcionario provincial, fue subsecretario, fue ministro, y tiene la experiencia de legislador, porque es el actual vicepresidente de la Cámara de Diputados. Bueno, haber pasado por todas esas, tanto el ámbito municipal o provincial, crean las condiciones óptimas para que pueda ser un muy buen legislador, más allá de las condiciones personales que sin duda las tiene. Y en ese sentido yo le he dicho, y él sabe que va a contar no con mi opinión, después él tendrá la sabiduría de saber qué es lo que sirve y qué no le sirve, pero yo voy a poner a su disposición todo lo que he aprendido en este tiempo, como colaboración. Claro, y escuchando por ahí esas palabras y decir, bueno, haciendo un repaso de todo el recorrido, ¿no? Sí, en realidad todo este trayecto que él ha tenido dentro del ámbito de la política, ¿en algún momento lo ve como posible gobernador de la provincia? ¿A quién? ¿Al doctor Eduardo Visky? No, supongo que todo hombre o mujer que pertenezca a la Unión Cívica Radical y que tenga trayectoria puede el día de mañana tener esa aspiración. No veo por qué no. ¿Sería un buen gobernador? Ahí lo pusimos más en aprieto. ¿No? Buen intendente, administrador. Es un muy buen administrador, claro, sí, eso sí, ¿no? Y además, bueno, dando la experiencia, como usted resaltaba, ¿no? Subsecretario de Trabajo, ministro de Coordinación, Planificación, bueno, 2 veces intendente de la ciudad de Paso de los Libres, que no es un dato menor también, es una ciudad bastante compleja, y hubo como un antes y un después de su intendencia, ¿no? Claro. Yo quiero aclarar para que ustedes sepan. Yo creo que él tiene todas las condiciones. Sin ninguna duda, pienso que es así. Lo que no quiero es meterme en la interna radical. No. Porque la verdad es que esta es una alianza que tiene como pivot, como partido principal a la Unión Cívica Radical. Y si el gobernador Valdés es reelecto, como creo que va a ser así, y si hace una buena gestión, como también creo que va a ser así, es muy probable que el próximo candidato a gobernador sea un hombre o una mujer de la Unión Cívica Radical, porque además los aliados un poco aceptamos, es decir, nosotros esa es la alianza, que si lo aceptamos de esa manera, por lo menos nosotros, y creo que la gran mayoría. Entonces, lo que no quiero es meterme en la interna radical. No. Bien. Lo vamos a sacar de ese lugar. Lo vamos a sacar de... Sin duda que eso no tengo la menor duda que las tiene las condiciones. Senador, bueno, para ir finalizando, ¿no? Nos gustaría que dejara un mensaje también a la población de cara a estas elecciones próximas del domingo 29 de agosto. Bueno, ¿cuál es el mensaje para la ciudad de Paso de los Libres también? Para la ciudad de Paso de los Libres y para toda la ciudadanía de Corrientes, yo les pido que vayan a votar el domingo. Toda elección es un acto de consolidación del sistema democrático, porque la democracia se va afianzando con el transcurso del tiempo, y en ese contexto las elecciones son pasos que se van dando en esa consolidación. Además,
En el sistema representativo que tenemos nosotros es el momento donde el ciudadano interviene directamente, uno de los momentos, hay otros, pero en ese caso interviene directamente con la emisión de su voto a favor de una u otra opción que se le plantee. Sí les pido que se tomen todas las precauciones del caso. Están dadas las condiciones para que se pueda votar dentro del contexto de bioseguridad. Se han ampliado el número de escuelas para que haya menos mesas, y si hay un poco de orden, y en eso los partidos tenemos que colaborar, no se van a producir las concentraciones de gente, que es lo que genera peligro. Todos los que tenemos experiencia en elecciones sabemos que hay horas del día donde no hay nadie en la escuela y hay otras horas donde está todo el amontonamiento. Bueno, eso es lo que tenemos que evitar. ¿Es una molestia para la gente? Sí, es cierto, pero también creo que el esfuerzo lo vale en función de la importancia que tiene el hecho de ir a emitir el sufragio. Así que eso le pido a todas las personas, vayan a votar con seguridad, con optimismo, pero con todo el cuidado del mundo, y muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de conversar con la gente de Paso de los Libres una vez más. Muchas gracias a usted, senador. Que tenga un buen día y éxitos para este domingo. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos la palabra, ¿no?, del actual senador nacional y candidato a vicegobernador, que charlaba un poquito con nosotros haciendo, un repaso de lo que ha sido todo su trayecto en la carrera política y, dándonos algunas miradas con respecto a lo que quiere y a lo que desea para la provincia de Corretía, y resaltando algunas cuestiones también muy, muy particulares.